Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel y estamos acá en el Museo Regional de Aysén. Hoy día les queremos invitar a investijugar, investigar jugando, porque hay muchas cosas sorprendentes por conocer a nuestro alrededor. Y para eso tenemos un gran invitado, que es Patricio. Patricio es un botánico y nos va a enseñar a mirar las plantas con otros ojos. ¿Cómo estás, Patricio? Hola Daniel, muy bien. Qué bueno, me alegro, un gusto estar conversando contigo hoy día. Igualmente. Patricio, ¿qué hace un botánico? ¿A qué se dedica un botánico? Bueno, un botánico estudia las plantas. Y en mi caso, yo estudio una parte de la botánica que se dedica a la clasificación de las plantas y cómo nombramos a las plantas, es decir, qué nombre les ponemos. ¿Y eso que tienes ahí, por ejemplo, tiene algún nombre? Esto sí, se llama pastobillo, es un pastito que se usa como forraje para los animales. Y justo acá estaba mirando esto que ustedes ven acá, estas pelotitas en realidad son cientos de flores muy pequeñitas que crecen todas juntitas y tienen polen y tienen toda la estructura y todas las cositas que uno puede ver en flores grandes, por ejemplo, la que uno puede ver con los pajaritos, los picaflores, pero aquí están mucho más condensadas y por eso uno con una lupa de mano puede ver muy cercanamente y ver detallitos muy pequeños, detalles muy pequeños que nos pueden indicar a qué especie corresponde esta planta. Por ejemplo, esta planta que se llama pastobillo, que ese es su nombre común, pero en realidad los botánicos que trabajamos en la clasificación de las plantas ocupamos otro tipo de nombres que se llaman nombres científicos. Y la gracia del nombre científico es que es una convención en todo el mundo. O sea, no importa si yo hablo con un botánico de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Tasmania, todos vamos a estar de acuerdo en que el nombre de esta planta, el nombre científico, por ejemplo, es Dactylis glomerata. Y para eso tenemos un montón de convenciones y cosas que son bastante aburridas. Pero la importancia de un nombre científico es que es uno solo, en cualquier parte del mundo. Y los nombres comunes son los que usamos los ciudadanos que no nos dedicamos a la ciencia y la botánica, pero y con ese nombre podemos reconocer esta planta también. Oye, es muy interesante, ya aprendimos un poco de la diferencia entre el nombre común y el nombre científico de una especie de planta. ¿Y ustedes qué especies de plantas conocen? Y más aún, les vamos a invitar a ver si se animan con nosotros a construir su propio herbario en casa para que coleccionen las plantas como lo hace un botánico. Patricio, ¿te parece si ahora invitamos a nuestros amigos y amigas al bosque? Por supuesto. Vamos a descubrir plantas en nuestro bosque nativo. Estamos acá, en este hermoso bosque de lengas, muy cerca de la ciudad de Coyhaique, aquí en los faldeos del Cordón Divisadero. Y este lugar tan cercano a lo mejor a la misma ciudad esconde una increíble diversidad de plantas, de flora. Patricio, ¿qué podemos descubrir aquí en este bosque de lengas? Tal vez partiendo por saber cómo reconocemos una lenga. Por supuesto, Daniel. Bueno, como decía Daniel, la lenga es el árbol más abundante en las cercanías de Coyhaique. Cuando uno mira los cerros, principalmente esos bosques gigantes que va a haber, van a ser lengas, la mayoría de las veces. Y la lenga es muy fácil de identificar por cualquier persona. No es necesario ser botánico para aprender a reconocer una lenga. Y aquí les voy a mostrar, esta es una ramita que sacamos a cabo de una de estas lengas de acá. Y si les muestro, ustedes tienen una hojita. Acá sí se puede ver que la hoja se divide en dos a lo largo por un nervio medio, que es ese allí, que divide la hoja en dos partes más o menos iguales. De ahí, cada lado tiene unas venitas como secundarias que van hacia los lados. Y acá viene el secreto. En la lenga, entre medio de estas dos venitas secundarias, hay dos lóbulos, que son como dos guatitas. Y eso siempre es así en la lenga. Mira, si contamos 1, 2, hay 1, 2 guatitas, o lóbulos, como le llamamos nosotros, 1, 2 nervios y otras 2. Esa clave nos permite, por ejemplo, diferenciarla de los árboles hermanos de la lenga, que acá en las cercanías de Coyhaique serían el coihue y el ñirre. Bueno, les puedo contar que estos bosques han sido por años también la fuente de combustible para calentar las casas en Coyhaique. Ahora ya se está cambiando el sistema eléctrico, pero cuando yo era niño,
con lo único que calentábamos en la casa en invierno, en realidad en todo el año, era con leña. Y lo que más madera se le mete a la estufa de leña era la lenga y también el ñirre. Pese a todo, este mismo bosque fue explotado por hartos años. Quiere decir que venían algunas personas y cortaban algunos árboles para construcción o para hacer leña, pero aún así la vida se mantiene y este bosque aún alberga muchas de las características y muchas de las otras plantitas que necesitan del dosel del bosque para poder vivir, aún subsisten acá. Están como protegidas, ¿no? Debajo del bosque. Están protegidas, están guarecidas en este dosel que las protege, por ejemplo, de la radiación del sol en verano, ¿no es cierto? Les da sombra, entonces plantas frágiles pueden crecer, pueden florecer, pueden ser polinizadas, pueden sacar un frutito, después tirar semillas, y así pueden seguir subsistiendo año a año por millones de años. Esos son los secretos que nos guarda el bosque. Aquí vamos a ver algunas plantitas y estas nos conectan con la historia pasada de hace millones y millones de años, cuando Chile no era como lo vemos ahora. Chile tenía otra forma, el continente americano estaba un poco más movido hacia lo que es África, estaban más o menos juntos, la Antártida no estaba tan abajo y teníamos unas grandes masas de bosque de la lenga y sus familiares, que los botánicos los llamamos los notofagus. Notofagus es el nombre que le decimos género, y bajo ese nombre acunamos todas las distintas especies que hoy en día se distribuyen en Chile, Argentina, en el sudeste de Australia continental, en Tasmania, en Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y la gran isla tropical de Nueva Guinea, en las partes más altas. Y es increíble pensar cómo hace millones de años atrás, ¿no? Efectivamente, Chile y Sudamérica estaban unidas con la Antártida, con Australia, esos lugares tan lejanos. Sí, lo que nos muestran las plantas hoy en día, porque eso es lo entretenido, uno ve las plantas y puede leer el pasado, que está infiriendo cómo era el pasado anteriormente, y además con los amigos paleontólogos, paleobotánicos que encuentran plantas fósiles y pueden decirnos que, por ejemplo, era muy similar a la lenga, sino igual o un pariente muy cercano. Mira, veamos algunas de las plantas que vemos acá. Vamos, porque hay una que realmente es un regalo, es un tesoro, es una maravilla que yo no conocía, nunca lo había visto en directo y lo encontramos ahora acá en terreno y realmente es hermosa. Y es hermoso porque las plantas, muchas de estas plantas herbáceas, estas hierbitas chiquititas, uno no las ve todo el año, porque si bien los árboles están todo el año, en invierno siguen ahí, estas plantitas se guardan, duermen debajo del suelo hasta que empieza la primavera y finalmente pueden emerger. Y tenemos ciertas maravillas como esta orquídea, que yo aquí la conocí de niño con el nombre palomita, porque me imagino que alguna gente la encuentra parecida como una paloma blanca, ¿no es cierto? Esta es una orquídea. Las orquídeas son un grupo muy diverso, pero es especialmente diverso, con miles de especies en los trópicos, no aquí en las zonas más frías como el sur de Chile. Esta plantita, esta orquídea, por ejemplo, no tiene ningún familiar cercano acá en Chile y Argentina. Pero, por ejemplo, esta plantita tiene su única planta hermana en Brasil. En Brasil. Y como nos enseñabas antes, Patricio, orquídea sería su nombre común, ¿cierto? ¿Tiene algún nombre científico esta especie? Esta plantita, por ejemplo, su nombre científico es Codonorchis lesoni. Y ese Codonorchis es el género que va a, ¿no es cierto?, envolver a todas las especies que consideramos que corresponden a este mismo grupo. Y por eso decía que no hay ningún otro Codonorchis en Chile y Argentina, ni en el mundo, solamente en Brasil. Y era una plantita que no se descubría hace como 70 años y colegas botánicos en Brasil la descubrieron el año pasado, creo, o hace 2 años. Increíble. O sea, nos habla que en algún momento lo más probable es que estos bosques también estuvieron conectados con los bosques de Brasil. Hace millones de años también. Asombroso. Sí. ¿Alguna otra especie que podamos distinguir, que podamos identificar? Sí, por supuesto. Y lo que quería recalcar acá es que, como dije antes, que estos bosques, si bien han sido explotados, han sido un poco cortados para madera o para construcción, todavía alberga la mayor cantidad de especies que vemos acá son especies nativas. ¿Qué significa nativas? Especies que se encuentran naturalmente aquí, que no han sido introducidas por el humano en épocas recientes. Por ejemplo, por colonos que vinieron de Europa o de Norteamérica, que traían conjunto con su ganado o entre medio de los zapatos, quizás semillitas que después se fueron expandiendo por toda la Patagonia, por todo Chile en realidad, y muchas veces compiten con las especies nativas y las desplazan y estas ya no se logran ver. Sin embargo, acá, por ejemplo, tenemos hartas plantas que son solamente de acá. Por ejemplo, esta plantita, que parece como un apio,
Ujú. No es casualidad que se parezca a un apio, porque es de la misma familia que el apio. A esta le llamamos cacho de cabra. Y esta también emerge ahora sola en primavera, y en invierno, no vamos a escarbar acá para no dañarla, pero en invierno tiene un tallito así, bien suculento, como gordito, que va así horizontal, pegado debajo de la tierra. Entonces, después que pase ahora el verano, toda esta parte se va a secar y vamos a tener que esperar hasta la próxima primavera para verlo. Y se va a dormir. Y se va a dormir. Lo mismo que este helecho de aquí. Este helecho, que le llamamos pinque, que su nombre científico es Blengnum penamarina, por ejemplo, también este mismo helecho lo encontramos en los bosques de Nueva Zelanda. ¿Y de qué nos habla eso? También, nuevamente, que lo más probable es que estas conexiones muy ancestrales que teníamos finalmente dejó aislados, una vez que se congeló la Antártida, estas tremendas masas de bosque que hoy día existen en Nueva Zelanda y aquí también. ¿Cómo va cambiando el planeta? Y cómo va cambiando. Por ejemplo, esta plantita de acá, mira, vamos a sacar una hoja porque es muy especial, así verde, no se ve muy especial, pero por el lado es totalmente blanca. Ujú. El nombre científico de esta planta es Adenocaulon chilense. Y también es una plantita que nos muestra unas distribuciones muy extrañas. Tiene otros parientes en Asia, por ejemplo, y no son muchas especies. ¿Qué otra plantita tenemos por acá? Por ejemplo, tenemos este. Todos conocemos el calafate, me imagino. Este es un pariente del calafate, que yo lo conozco como michay negro. Él le dio otros nombres por ahí, pero este es el que yo conocí de niño, que se llama Berberis ilicifolia. También Berberis, el calafate es Berberis microphylla. Son del mismo género. Son del como mismo género. Primos. Quiere decir que son muy cercanos, Ujú. quizás medios hermanos. Ya. Otra planta quizás para mostrarles, mira, esta es interesante porque acá volvemos al tema, Daniel, que tú comentabas sobre los nombres científicos y los nombres comunes. Esta plantita, por lo menos yo, le conozco dos nombres comunes. Ya. Mucha gente le llama maitencillo, pero también otro nombre es racoma. Ujú. Entonces, Pero es la misma especie. es la misma especie, pero el nombre científico, que como les decía, es uno solo para todos los botánicos del mundo, es Maitenus disticha. ¿Por qué Maitenus? Es el mismo género que el maitén, ese árbol grande que uno ve en la zona central, ¿no es cierto?, en los patios de las casas. Este es del mismo género, son muy cercanos, especies muy cercanas, pero esta crece aquí en los bosques. Oye, increíble la cantidad de especies de flora nativa que hemos descubierto en un par de minutos, porque ahora es muy interesante, ¿cierto? Podemos tomar algunas muestras de estas plantas y las llevamos al laboratorio para Sí. continuar analizándolas y además para poder conservarlas.